En la vibrante ciudad de Incheon, Han Yuk, un hombre de complexión robusta que acaba de obtener un puesto fijo como ingeniero, ingresa al hospital a causa de una afección hepática. Aunque la enfermedad solo se transmite por fluidos, sus padres apenas lo visitan, dominados por el temor al contagio. Sus amigos se mantienen distantes, limitándose a enviar mensajes de texto, y los demás pacientes en su habitación se esfuerzan por evitarlo, pidiendo constantemente a médicos y enfermeras que mantengan la cortina cerrada a su alrededor. Sin embargo, no todo es sombrío. En este mismo hospital, Han Yuk conoce a Dayun, una enfermera que siempre lo trata con delicadeza e incluso le desea suerte con un suave beso en la frente. Una noche, mientras Han Yuk deambula por el hospital, encuentra a Dayun fumando junto a las escaleras. Observa un anillo en su dedo, pero ella le asegura que es solo su anillo de graduación. Le confiesa que es afortunado de tener un puesto permanente, a diferencia de ella, quien trabaja bajo contrato en turnos extenuantes, siempre exhausta, y por eso fuma para mantenerse despierta. La estricta enfermera jefe interrumpe su charla, reprendiéndolos por el cigarrillo. Dayun rápidamente simula que el cigarrillo es de Han Yuk y lo regaña, antes de huir de la escena. A la mañana siguiente, Dayun se acerca para agradecerle por ayudarla a evitar problemas. De forma inesperada, comienza a tomar comida del plato de Han Yuk, quien no le da importancia, aunque ella se sobresalta al darse cuenta. Dayun se disculpa antes de marcharse, no sin antes advertir a los otros pacientes que no acosen a Han Yuk. Esa misma tarde, comparten una bebida junto a la máquina expendedora, y cuando Dayun pasa por su cama para revisarlo, el cansancio la vence y se queda dormida a su lado por unos instantes. La fatiga de Dayun se agrava cuando deja el café y el cigarrillo, llegando incluso a regañar a Han Yuk al encontrarlo con un cigarrillo y pisotearle el paquete. Viéndola tan agobiada, Han Yuk comienza a ayudarla a sentirse mejor en el hospital. Le deja mensajes de apoyo a la pantalla de su teléfono, le roba comida costosa a su compañero de habitación para compartirla con ella, le ofrece un espacio en su cama para que descanse y la despierta antes de que puedan descubrirla. Incluso finge sentirse indispuesto para que Dayun pueda sacarlo en silla de ruedas, intercambiando lugares más tarde. Dayun, por su parte, es muy dulce con él, incluso colocando pegatinas en sus vendajes. Pero una tarde, cuando Han Yuk afirma de ninguna manera tener novia, Dayun se marcha furiosa, declarando que no le agrada que los hombres hablen así. Existe también el asunto de que ella no desea que sus compañeros de trabajo se enteren de su creciente amistad. Por ello, cuando Han Yuk intenta hablar con ella en presencia de otros enfermeros o médicos, ella lo ignora. Días después, los doctores confirman que Han Yuk está lo suficientemente sano para volver a casa, y él se entristece al pensar que no volverá a ver a Dayun. La noche antes de su partida, toma unas flores destinadas a un paciente fallecido y espera a Dayun para entregárselas, pero quien realiza su chequeo nocturno es la enfermera jefe. En su último día en el hospital, Han Yuk desea despedirse de Dayun, pero no la encuentra, e ignora a sus padres cuando vienen a recogerlo. Cuando sale a cenar con sus amigos, estos le dicen que la enfermera debió ser una alucinación. Pero Han Yuk no se rinde. Regresa al hospital, y al no encontrarla, intenta obtener su número de teléfono de su expediente, logrando memorizar solo la mitad antes de ser descubierto. En casa, prueba una multitud de números que comienzan con los dígitos que recuerda, recibiendo muchas respuestas equivocadas, hasta que finalmente da con la combinación correcta y Dayun contesta su llamada. Ella le explica que se tomó unos días libres porque no se sentía bien y por eso no la vio en el hospital. Ahora que sabe que no lo ha estado ignorando, Han Yuk le confiesa sus sentimientos, a lo que Dayun responde invitándolo a su apartamento en el coche de su padre. Han Yuk llega rápidamente a su lugar y tienen una conversación un tanto incómoda antes de que Dayun lo invite a pasar la noche, ya que se siente sola. Duermen abrazados y, a la mañana siguiente, Dayun se despierta para encontrar que Han Yuk ha cambiado la bombilla y preparado el desayuno. Tanta amabilidad la conmueve hasta las lágrimas, y ella le agradece a Han Yuk con un pequeño beso en los labios. Él intenta profundizar el beso, pero ella lo detiene, aclarando que no es así. Desde entonces, comienzan a pasar tiempo juntos. Han Yuk le lleva comida al hospital para que pueda picar algo, la recoge del trabajo usando el coche de su padre y siente celos de otras personas de complexión robusta con las que ella se relaciona. Él saca la basura de su apartamento y simplemente le ofrece su compañía cuando ella se siente estresada. Un día, durante el almuerzo, Han Yuk no puede evitar notar que le falta el anillo, pero ella simplemente dice que lo perdió. Él también le comenta que, una vez que consiga su propio lugar, debería dejar su trabajo, ya que la estresa tanto, pero ella solo responde con un abrazo. Días después, alguien que Dayun conoce le regala un paquete de vacaciones a Jeju, y ella invita a Han Yuk a ir con ella, lo cual él, por supuesto, acepta. Cuando salen de compras, intentan conseguir camisetas a juego, pero le quedan demasiado pequeñas a Han Yuk, lo que lo hace sentir envidia de las parejas que sí pueden usarlas. También se detienen en un puesto de macarrones, cuyo empleado le da a Dayun un descuento por haber venido antes, pero Han Yuk no come ninguno porque ahora se siente mal por su peso. Finalmente, llega el día de las vacaciones y Dayun lo espera en la entrada del aeropuerto. Han Yuk detiene el taxi justo a tiempo y corre hacia ella mientras ella lo saluda con la mano. Dayun le tiene una sorpresa, un par de zapatillas que combinan con las suyas, aunque ella niega que sean para reemplazar las camisetas a juego.
Han Yuk se las pone y promete que las usará para adelgazar por ella, luego corre un poco para demostrarlo. De repente, la escena cambia a Han Yuk corriendo en el parque, ahora delgado y con un aspecto saludable. Cuando regresa al apartamento de Dayun, donde viven juntos, les prepara el desayuno a ambos antes de irse a trabajar, sacando la basura al salir. En la oficina, sus superiores le informan que será enviado a una gran corporación bajo un contrato temporal y que, si se desempeña bien, podría ser contratado de forma permanente. Esta es una oportunidad increíble para él, pero la otra compañía está en Seúl, una ciudad que no está precisamente cerca de Incheon. Han Yuk se lo cuenta a Dayun durante el almuerzo, pero no pueden terminar de discutirlo porque llegan las otras enfermeras y ella prefiere no ser vista con él, especialmente cuando las enfermeras creen que les resulta familiar. Días después, Han Yuk va a recoger a Dayun del trabajo, sintiendo celos de su compañero de trabajo de complexión robusta. Él le presenta el coche nuevo que ha comprado y le promete que viajará de Incheon a Seúl todos los días para que sus vidas no tengan que cambiar. También le da un nuevo anillo para reemplazar el de graduación que ella perdió. En su primer viaje matutino al trabajo, Han Yuk se ríe de los demás atrapados en el tráfico, considerando que no fueron lo suficientemente previsores por no haberse levantado temprano como él. Al llegar a la oficina y ser presentado a los jefes, descubre que no es el único nuevo trabajador bajo contrato en el equipo. También está Bo Young, una mujer muy competitiva que no parece tenerle mucha simpatía. Durante el almuerzo, el equipo permanente no los invita a ir con ellos, y Han Yuk se queda con ella. Tan pronto como llega a casa, Han Yuk comienza a quejarse de Bo Young a Dayun, quien le dice que solo necesita esforzarse un poco más para impresionar a sus compañeros de trabajo. Al día siguiente, Han Yuk lleva café para todos, pero bajo la excusa de ayudarlo, Bo Young le entrega la taza a cada compañero y no le da a Han Yuk ningún crédito por ello. También le dice que está trabajando en una asignación incorrecta, lo cual es una mentira, y como él cambia a otra parte del proyecto, es reprendido por ello más tarde. Esa noche, Han Yuk se queja de ella nuevamente a Dayun, sin dejarla hablar sobre su propio día y encargándole toda la planificación de su próximo viaje a Jeju. Cuando llega el momento de presentar su proyecto a sus jefes, Bo Young se lleva todo el crédito por la idea, pero Han Yuk aprovecha para intervenir y señalar un problema de diseño que podría comprometer la integridad del puente. A partir de entonces, la molesta por todo el trabajo extra que ella tiene que hacer para arreglarlo, disfrutando viéndola estresada y abrumada, y como puede irse temprano mientras ella se queda haciendo horas extras. Sin embargo, Han Yuk sigue cansado, así que cuando llega al apartamento después de un viaje tan largo, apenas alcanza a saludar a Dayun antes de quedarse dormido. A la mañana siguiente, no logra verla porque ella se va antes que él. Más tarde, por teléfono, ambos concuerdan en que el trayecto diario es estresante y complicado, así que de ahora en adelante, si él sale tarde del trabajo, Han Yuk se quedará en el lugar que alquila en Seúl y solo viajará de regreso los fines de semana. Bo Young se sume cada vez más en el desorden. Cada día permanece en la oficina hasta altas horas, se queda dormida durante el horario laboral, come en exceso, y como no puede lavar su ropa, esta tiene muchas manchas, su cabello tiene residuos y su higiene personal desmejora. Cuando Han Yuk le dice que no debería comer tanto en el trabajo, Bo Young finalmente tiene una crisis y comienza a llorar mientras explica que come para mantenerse despierta porque debe terminar el trabajo que él complicó para ella. Han Yuk comienza a sentir lástima por ella, así que decide quedarse a pasar la noche y ayudarla a terminar el proyecto, sin percatarse de los mensajes de texto de Dayun preguntándole si aún vendrá mañana. Al día siguiente, presentan el proyecto terminado a sus jefes, quienes los felicitan por ello y le dicen al equipo permanente que deberían aprender de ellos. Después del trabajo, van a un restaurante para celebrar, donde Han Yuk evita beber debido a su hígado delicado. Después de decirle a Dayun que irá a casa cuando termine la cena de la empresa, Han Yuk no le quita ojo a Bo Young, quien sigue consumiendo bebidas alcohólicas en exceso. Cuando Han Yuk finalmente llega a casa, es increíblemente tarde y Dayun no está. Había sido llamada por el hospital para cubrir el turno de otra enfermera y trabajará toda la noche. Dayun se disculpa por no verlo y, antes de colgar, le pide que cambie la bombilla. Sin embargo, Han Yuk se queda dormido y se marcha a trabajar al día siguiente sin realizar el cambio. En la oficina, su jefe los felicita a él y a Bo Young por ser un buen equipo y les asigna un nuevo proyecto para que trabajen juntos, lo cual a ellos no les importa porque ahora se llevan bastante bien. Han Yuk comienza a quedarse hasta tarde, trabajando horas extras con Bo Young y desarrollando una conexión con ella, pero también cancela sus planes con Dayun con frecuencia, lo que reduce drásticamente el tiempo que pasan juntos, casi a la nada. Esto frustra a Dayun, quien tiene algo muy importante que necesita decirle en persona y lo ha estado posponiendo por un tiempo. El segundo proyecto es un éxito, y Han Yuk y Bo Young van a cenar juntos para celebrar. Dayun, que ha estado esperando a su novio como le había prometido, lo llama para saber dónde está, así que Han Yuk le dice una mentira, diciéndole que necesita quedarse trabajando hasta tarde nuevamente. Esta vez, Han Yuk sí acepta una bebida. Una tarde, Bo Young intenta seducirlo, y este es el empujón final que Han Yuk necesita para regresar a casa. Apenas entra al apartamento, encuentra un montón de bolsas de basura en el pasillo, y Dayun le pide que la saque y que cambie la bombilla. Esto desata una discusión sobre cómo ambos están demasiado cansados y el otro debería ayudar. Dayun cree que Han Yuk solo viene a descansar,
y Han Yuk piensa que Dayun está siendo egoísta. De repente, Dayun confiesa lo importante que quería decirle: su periodo menstrual no ha llegado. Han Yuk se altera ante la idea de ser padre, usando la excusa de sacar la basura para salir mientras se asusta. Al día siguiente, está demasiado distraído por esto para pensar con claridad, y después de que Dayun lo llama para decirle que la doctora confirmó que tiene 4 semanas de embarazo, se pone de tan mal humor que le grita a Bo-young sin intención, pero al menos se disculpa con ella. No asiste a su siguiente presentación. Decide ser responsable, así que se toma un día libre para ir a la consulta ginecológica con Dayun, quien actúa con incomodidad al rellenar el papeleo con el nombre del responsable del bebé. Luego, ella le pide que espere afuera, afirmando que puede manejarlo sola porque es enfermera. Cuando termina, él le da un abrazo fuerte, pero cuando van a casa para acurrucarse, Han Yuk sigue recibiendo llamadas y mensajes de texto del trabajo. Él los ignora porque quiere quedarse con ella, pero cansada de escuchar el teléfono, Dayun le dice que se vaya. Al menos esta vez, Han Yuk recuerda enviarle mensajes mientras está fuera, y cuando terminan las horas de trabajo, no se queda horas extras con Bo-young, se marcha a tiempo para estar con Dayun. Han Yuk comienza a viajar diariamente entre Incheon y Seúl, y esto rápidamente le pasa factura. Está tan cansado que se acuesta temprano y apenas pasa tiempo con Dayun, y también se queda dormido en la oficina. Comienza a ser el mismo tipo de hombre que solía ridiculizar por arreglarse en el coche, y llega tarde al trabajo cuando se queda dormido, ganándose un regaño. Una tarde, Bo-young señala que se están quedando atrás en su nuevo proyecto porque él se va temprano y lo convence de que se quede. Así, Han Yuk nuevamente comienza a ir a casa cada vez menos días. Cuando finalmente sale con Dayun durante un fin de semana, pasa toda la caminata quejándose de lo cansado que está, de que quiere irse a casa y diciéndole a Dayun que compre más rápido. Ni siquiera le permite quedarse mucho tiempo en el puesto de macarrones que ella tanto quería probar. De regreso al coche, él le dice que compre cosas por internet porque es más rápido, y Dayun comienza a llorar, explicando que vino al mercado para pasar tiempo con él, no porque realmente necesitara comprar. Él hace que pasar tiempo con ella suene agotador, mientras ella también está agotada por el trabajo y, aún así, se esfuerza. Han Yuk se disculpa y la llama Bo-young por error, para luego marcharse sin darse cuenta de cuánto la ha herido. Dayun le pide que se detenga, pero Han Yuk la malinterpreta, pensando que desea ir al autoservicio de comida rápida. Terminan discutiendo delante del empleado. Dayun sospecha que le es infiel, y Han Yuk se siente ofendido por tal acusación, así que admite que ha estado pasando tiempo con Bo-young por lástima. Dayun revela entonces que ha puesto fin a la gestación. Han Yuk reconoce que su falta de interés por el bebé y el punto al que han llegado es culpa de ambos. Se marchan sin la comida y, después de dejar a Dayun en su casa, Han Yuk regresa a Seúl para empezar a vivir en el apartamento que alquila allí. Al día siguiente, el anillo que había comprado para Dayun llega por correo, y él decide guardarlo en su portalápices. Una tarde, Han Yuk no puede más y besa a Bo-young, lo que marca el inicio de una relación con ella. Trabajan juntos y también pasan el tiempo libre juntos, pero Han Yuk no puede evitar distraerse cada vez que ve un uniforme de enfermera en las calles o en las tiendas. Una tarde, se sorprende al recibir un mensaje de la compañía de viajes confirmando sus billetes a Jeju. Le envía un mensaje de texto a Dayun para decirle que puede usarlos y llevar a quien quiera, y no puede evitar notar que ella nunca ha cambiado su foto de perfil, que dice Dayun ama a Han Yuk. Después de eso, no puede dejar de pensar en ella, especialmente cuando recibe un mensaje que confirma que los billetes han sido reservados, por lo que está muy distraído en el trabajo. Durante la última reunión del año, el equipo permanente se lleva todo el mérito por su trabajo, y ni Han Yuk ni Bo-young consiguen un puesto para el futuro. Después, van a la fiesta de la empresa, donde Han Yuk piensa que podría volver a su antiguo trabajo en Incheon, y Bo-young le comenta que estudiará en el extranjero. Ahora que también está perdiendo a Bo-young, Han Yuk piensa en Dayun. Cuando revisa su perfil, nota que dice que se va a pasar la Navidad en Jeju. Decidiendo que debe tener una oportunidad si ella todavía va a realizar el viaje que planearon, Han Yuk rescata el anillo de su oficina y toma un taxi al aeropuerto. Detiene el taxi justo a tiempo mientras Dayun saluda, tal como al principio de la historia. Sin embargo, al salir del coche, choca con otro hombre, el Han Yuk de complexión robusta, aquel con hepatitis B, que ahora prueba las zapatillas. De repente, se revela la verdad, el Han Yuk esbelto y el Han Yuk de complexión robusta no son la misma persona. Dayun conoció al Han Yuk esbelto casi 2 años antes que al otro, y también creó un vínculo con él cuando fue ingresado en su hospital por una fractura en la pierna. Comenzaron a verse, Dayun también le puso pegatinas en el yeso de la pierna, le compró las mismas zapatillas a juego y fue a Jeju con él para Navidad. El Han Yuk esbelto incluso se mudó a su apartamento. Cuando el Han Yuk esbelto comenzó a distanciarse de ella, Dayun encontró consuelo en la amabilidad del Han Yuk de complexión robusta, especialmente porque más tarde él haría todas las cosas que el Han Yuk esbelto no haría, como cambiar la bombilla. El embarazo de Dayun fue la razón por la que estaba tan cansada, por la que dormitaba con el Han Yuk de complexión robusta, por la que dejó el café y el cigarrillo, y por la que tomaba comida del plato del Han Yuk de complexión robusta. Las noches que pasó en el hospital mientras el Han Yuk esbelto estaba fuera las pasó con el Han Yuk de complexión robusta, y fue el nombre de este último el que ella escribió como responsable del bebé en los papeles.
Después de terminar con el Han Yuk esbelto, ella se quitó el anillo a propósito y luego le dijo al Han Yuk de complexión robusta que lo había perdido. Cuando el Han Yuk esbelto le ofreció los billetes, ella aprovechó la oportunidad para invitar al Han Yuk de complexión robusta en su lugar. De vuelta en el presente, Dayun atiende al Han Yuk de complexión robusta y lo ayuda a levantarse. Ella ve al Han Yuk esbelto, pero lo ignora por completo, entrando al aeropuerto para irse con su amigo sin decir una palabra. El Han Yuk esbelto, furioso, la insulta y patea un bote de basura antes de regresar a la fiesta de la empresa. Allí descubre que Bo Young ha ganado unas vacaciones para dos en Jeju. Abrumado por la ironía de la situación, Han Yuk decide que todo este enredo es culpa de su antiguo jefe por haberlo enviado allí. Luego saca el anillo y le propone matrimonio a Bo Young, confesándole su amor. Bo Young lo rechaza, explicando que aún no está preparada para ese paso. Han Yuk pasa el resto de la noche bebiendo. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.